Vamos a hacer algo antes de meternos en la palabra de Dios. Saben, los judíos celebran una fiesta el día que comienza el año nuevo. Y ellos no lo hacen de cualquier forma. Perdonan. Entran al siguiente año con el corazón limpio. Ellos celebran en acción de gracias que Dios los sostuvo todo el año. Y además se acuerdan de la palabra de Dios para entrar en la mejor actitud al siguiente año. Que tienen un Dios, que Dios les sustente, que Dios le ayude. Así que usted y yo vamos a orar. Usted va a entregarle a Dios este año 2024, va a abrir sus labios y va a decirle: Padre, que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo quiero darte gracias por todo lo que me permitiste vivir, todas las circunstancias. Tú eres Dios, yo tan solo soy un ser humano, pero puedo llegar a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Y por medio de la sangre preciosa que el Señor derramó en la cruz del Calvario, hoy quiero entrar el año 2025 en paz. Por eso quiero perdonar. Perdona, Padre, nuestros pecados, como también perdonamos a los que nos deben. Hoy quiero perdonar de todo corazón a los que me han ofendido, a los que me han hecho daño, a los que me han traicionado, a los que me han herido, porque tú quieres, Señor, que yo entre en el nuevo año con un corazón limpio. Señor, quiero declarar que para mi casa y para mí hay bendición, porque tú eres el Padre de las luces, tú eres el que envía el oportuno socorro, tú eres el que da las buenas dádivas, Dios de la gloria, tú eres el que da el don perfecto. Y yo creo, Señor, que en el nombre de Jesús de Nazaret tú obrarás en el año 2025. Me desato, dígalo así, y anulo todos los pactos de brujería, de hechicería, de satanismo que se muevan en este momento. No operan contra mí, no operan contra mi casa, no operan contra mi familia. Poder en la sangre de Cristo Jesús de Nazaret, poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y me preparo, dile así, me preparo para recibir la palabra de Dios. Y me preparo para lanzar con mi boca la palabra profética de bendición para mí y para mi casa en el año 2025. Porque aunque en el mundo se esté anunciando cosas terribles, porque aunque en el mundo se estén anunciando cosas difíciles, tú eres mi pastor, nada me faltará. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento y aderezarás mesa delante de mis angustiadores. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Le pido el favor que abra su Biblia en el primer libro de las Crónicas, capítulo 12. Primer libro de las Crónicas, capítulo número 12. Cuando ya lo tenga, me confirma con un amén. Primer libro de las Crónicas, capítulo número 12. Antiguo Testamento. Primer libro de las Crónicas, capítulo número 12. Dice así la palabra del Señor en el versículo número 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Título de esta enseñanza, de este culto profético: tiempos benditos. Diga conmigo: tiempos benditos. Ahora, ¿usted dónde quiere los tiempos benditos? Diga: tiempos benditos para mi casa, tiempos benditos para mi familia, tiempos benditos para mi nación, tiempos benditos para mi ciudad,
tiempos benditos para mi trabajo, tiempos benditos para mi salud, tiempos benditos. Tomen asiento. Hoy recordamos que los tiempos ocupan un lugar muy importante en la Biblia. El Génesis habla de los tiempos. Todo el Pentateuco habla de los tiempos. Todos los libros históricos hablan de los tiempos. Los salmos y los proverbios hablan de los tiempos. Todos los profetas mayores y menores hablan de los tiempos. Y en el Nuevo Testamento también se habla de los tiempos. Es más, nuestro Señor Jesucristo confronta duramente a un grupo y le dice: no sois capaces de reconocer los tiempos. Aquí vemos a una tribu de Israel, la tribu de Issacar, que tenía una característica principal: eran entendidos en los tiempos. Y esa característica les permitía saber lo que se debía hacer. Y esa característica de ser entendidos en los tiempos les permitía tener un dicho sabio, un dicho de bendición, una palabra de bendición. Tanto era así que los demás hermanos de Israel lo seguían. Pero traslademos eso para nosotros. Antes de pasar a profetizar cada mes, mes por mes le profetizamos bendición. Mes por mes subimos esta noche la voz y vamos a declarar. Tenemos que entender los tiempos. Entender los tiempos se refiere a prepararse para el futuro. Lo que viene no es fácil. Lo que viene es difícil. En lo económico, en lo material, aún en lo natural. Usted está viendo el crimen desenfrenado por todas partes en esta nación y en otras. Usted está viendo el valor de la vida cada vez es menor para otros. Pero aún así Dios nos pide que seamos entendidos en los tiempos. Porque entendiendo los tiempos nos estamos preparando para el futuro. Entendiendo que el presente y el pasado dan señales del porvenir. Que el presente y el pasado dan señales del porvenir. La humanidad entera quiere saber sobre los tiempos por venir. Le aseguro que hoy en Bogotá, en Chía, en muchas partes de Colombia y del mundo, mucha gente pagó mucho dinero a las tinieblas, a la oscuridad, a los brujos, a las brujas, a los adivinos, para que les declararan un buen tiempo. Porque no nos engañemos, ¿sabe qué quiere la humanidad completa, cristianos y no cristianos? Que le vengan buenos tiempos. La humanidad entera quiere saber sobre los tiempos por venir. Y hay dos, una que hacen las tinieblas y otra que hace Dios. Las tinieblas ofrecen vaticinio sobre los tiempos por venir, pero el vaticinio lo muestran como algo bueno y le dicen a la gente: compre aquello, haga aquello otro, use tales sustancias para que le vaya bien. Pero allí en las tinieblas ocultan el engaño y la mentira. Segundo libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 6. Dice:
y pasó a su hijo por fuego. Y se dio a observar los tiempos. Como los de las tinieblas observaban los tiempos mirando las estrellas. Y de acuerdo como miraban las estrellas, creían que se iba a producir algo sobre la tierra. Eso lo llaman astrología. Eso lo llaman horóscopo hoy en día. Dice, y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos. Las tinieblas hoy le ofrecen a mucha gente la posibilidad de buenos tiempos a través de lo que ellos dicen, las estrellas, el universo. Ofrecen agüeros, ofrecen encantos y ofrecen adivinación. Siempre eso tiene algo escondido. Siempre lo malo tiene algo escondido. Dice, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. La persona que le gusta ir donde los brujos, donde los hechiceros, donde los satanistas, donde la persona que le da el bebedizo o le da la sustancia o le da el elemento, no se da cuenta que el diablo lo que le está haciendo es ofrecerle la multiplicación de hacer lo malo. Y el que hace lo malo ante los ojos de Dios lo provoca tarde que temprano a ira. Esa es la primera propuesta. Hoy hay miles de personas, millones en el mundo entero que quieren recibir el año nuevo con agüeros, con encantos, con adivinaciones, y no se dan cuenta que le están abriendo el camino a lo malo para el año 2025. A eso le añaden grandes cantidades de licor, y fuera de eso le añaden la música mundana que exalta las tinieblas por encima de la verdad de Dios. Hoy vamos a hacer una oración al final, anulando, cancelando todo esto. El Dios eterno y verdadero también ofrece. ¿Qué ofrece Él desde el principio? Su palabra, su bendita palabra. En su palabra, ¿qué ofrece Dios? Revelación. Revelación sobre los tiempos. Usted puede saber perfectamente que los tiempos que vienen no son buenos porque está revelado en la palabra de Dios. Usted puede saber que para la iglesia de Dios hay una oportunidad de crecimiento porque está anunciado el derramamiento del Espíritu Santo de Dios para la iglesia. Usted sabe que aunque los tiempos sean malos en el mundo, el cristiano a través del clamor puede mucho. Usted sabe que a través de la oración, del ayuno, se invoca a Dios y Él responde, Él llegará. Daniel 2:28. Daniel capítulo 2, versículo 28. Me gusta este versículo harto. Dice, pero hay un Dios en los cielos
el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. El Dios de los cielos, dice Daniel, él revela los misterios. El Dios de los cielos nos ha revelado que los tiempos para el mundo son muy difíciles. Está escrito. Vamos a ver que está escrito eso. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué reveló Dios sobre los tiempos futuros? Y lo hizo a través de su Santo Espíritu, que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, se desataría una apostasía como nunca antes se vería. ¿Qué es esa apostasía? Abandonar la fe genuina. ¿Qué es la apostasía? Coger una fe diferente a la que enseña el Evangelio. ¿Qué es la apostasía? Pretender tener una fe diferente a la del Señor Jesús. La fe del Señor Jesús exige santidad, exige fidelidad, exige amor, exige fe, esperanza, confianza. Exige dejar el mundo a un lado. ¿Qué dice en Primera de Timoteo 4:1? Que los espíritus engañadores hablarán. Porque aquí habla escuchando a espíritus engañadores. ¿Y cómo más se escucharán si no es porque hablan? Y a doctrinas de demonios. Cuídate, iglesia. No vendas tu primogenitura. No le entregues lo que Dios te ha dado. No se lo entregue al diablo. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué nos está anunciando Dios? Yo me impresiono a veces cuando comparto con los cristianos y las cristianas que se aterran de ciertas cosas, lo que me da a entender que tal vez no han ido a estudiar la palabra de Dios nunca, ni nunca se han interesado por qué enseña la palabra de Dios, y se aterran de que se vean cosas tan malas, se aterran de que se vean cosas tan terribles, y están profetizadas, están anunciadas en la palabra de Dios. El panorama es fuerte. En lo económico, en lo espiritual, en lo familiar, el panorama es muy fuerte. Yo no te puedo ocultar eso, pero hay una posibilidad. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Yo puse aquí un punto: la posibilidad de poner los tiempos personales en manos de Dios. Diga conmigo: tengo la posibilidad de poner mis tiempos personales en manos de Dios. Y esta noche voy a poner mis tiempos en manos de Dios, dígalo. Y esta noche voy a poner los tiempos de mi casa en manos de Dios. Que Dios me ayudará, que Dios me sustentará, que Dios me favorecerá, que Dios me librará de todo mal y de todo peligro, que Dios descenderá con poder y me sustentará y me sorprenderá. Salmo
31, 15. Libro de los Salmos, capítulo 31, versículo 15. Dice así la palabra del Señor. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. ¿Sabe usted qué está haciendo esta noche de culto profético? ¿A qué vino usted esta noche? A colocar sus tiempos en mano de Dios. ¿Y sabe qué más puede hacer usted? Colocar los tiempos de sus hijos, o de sus hijas, o de su mamá, o de su papá, o de su esposa, o de su esposo, en manos de Dios. ¿Sabe que aquí dice: líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores? ¿Qué creo yo? A la luz de la palabra, que cuando alguien encomienda los tiempos a Dios con fe, con decisión, con ánimo, Dios se prepara para liberarlo. Seamos sensatos. Seamos, como dicen por ahí, aterrizados a la realidad. El diablo también está pendiente del año 2025 y estará pendiente para querer colocar trampas. Estará pendiente para querer colocar problemas. Estará pendiente para querer colocar dificultades. Pero tú estás leyendo conmigo que cuando tú colocas tus tiempos en manos de Dios, Dios libra de las manos de los enemigos y de los perseguidores. Hoy llevamos la oración y la palabra de Dios para declarar sobre los tiempos y establecer la bendición y la voluntad divina en estos tiempos. ¿Qué hacemos hoy? Hoy, último día, últimas horas del año 2024, donde nos preparamos en unas poquitas horas a recibir el año 2025. Y tú, iglesia preciosa, no lo vas a recibir observando los tiempos como los agoreros. Tú no lo vas a recibir ahí como los encantadores y los adivinos. Tú lo vas a recibir con la tranquilidad de haber venido a la casa de Dios y colocar todo el año 2025 en manos de Dios y decirle: Señor, yo creo que tú me sustentarás, que tú me ayudarás, que tú me librarás, que tú aparecerás, que yo echaré mi carga sobre ti, que tú me favorecerás. Y en la persona que tiene fe puede ir más adelante a decir: yo creo que en el año 2025 tú me sorprenderás de una forma maravillosa. Si alguien lo cree, que le dé la gloria a Dios, hermano. Tomen asiento, por favor. Sí, hoy en oración. No te quedes callado. Uy, es tan importante que para profetizar tú hables, tú digas, tú pronuncies. Es tan importante que tú profetices, que tomes la palabra de Dios y la lances. Tú sabes lo que es decir: año 2025, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días del año 2025. Tú sabes lo que es encomendar tus hijos preciosos,
tus bebés, tu bebecita, tus hijos, tu hermano, tu hermana, tu familia, y decir: año 2025, el bien y la misericordia seguirán en mi casa todos los días del año 2025. Vamos a hablar de que esto se puede hacer. A mí, la primera vez que leí este libro de un profeta, me sorprendí. Porque Dios, que lo llamaba fortaleza de Dios, su nombre Ezequiel, lo ponía a profetizar sobre los montes. Sobre los montes. Y eso me enseñó tanto. Dije: ¿cuánto le falta al pueblo de Dios para ir a profetizar sobre ese hijo que está durmiendo, y allá pararse esa mamá a las 3 de la mañana y decirle: hijo mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, mientras el hijo duerme, tú le perteneces a Dios, porque Jesucristo te compró al precio de la sangre que derramó en la cruz del Calvario? ¿Y sabe qué me sorprendí? Que alguna vez tuve la hermosa oportunidad de ver unas imágenes. Espero ir a Israel pronto. Y mostraban unas fotos antes de que Israel en 1948 comenzara a ser nación. Eran unos desiertos rocosos, áridos, sin árboles, sin tierra, sin agua, sin nada. Pero pasan la foto: árboles, naranjos, higos, trigo, uvas, aves, animales, riachuelos. Y el que nos explicaba eso nos decía: ¿se acuerdan que Dios cogió a un profeta y le dijo: hijo de hombre, párate y profetízale a esos montes, que serán montes de bendición para cuando Israel vuelva? Por eso usted ve esos montes de bendición, porque así fue profetizado. Ese profeta se llama Ezequiel. Vaya por favor al libro del profeta Ezequiel. Ezequiel. Aleluya. Capítulo número 6. Ezequiel 6. Dice: vino a mí palabra de Jehová, diciendo, versículo 2: hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Oiga, es tan bonito estudiar la Biblia. Ezequiel maneja 3 profecías, pero el Instituto Bíblico lo enseñaremos con más cuidado. Una en contra, aleluya. Otra sobre y otra dentro, aleluya. Y qué tremendo que alguien le provoque querer tener conocimiento y diga: yo quiero aprender eso, yo quiero saber profetizar en contra. ¿Contra qué profetizo? ¿Sabe contra qué profetizamos? Si viene la enfermedad, le profetizamos en contra. Enfermedad, no entra a mi casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Si viene la ruina, si viene el fracaso, si viene el conflicto familiar, si viene la situación difícil, Dios le dice a su pueblo: hijo de hombre, mujer, hija de hombre, párate y profetízale al año 2025 todo lo que hay en contra de tuyo, contra ti. Dígale: en el nombre de Jesús de Nazaret, el mal pasará de largo.
largo. En el nombre de Jesús de Nazaret, la tragedia no entrará a mi casa. En el nombre de Jesús de Nazaret, el mover de la oscuridad, de la muerte, del hurto, de la destrucción pasarán de largo, porque en el nombre de Jesús de Nazaret yo profetizo contra toda esa brujería, contra toda esa hechicería, contra toda esa ruina, contra todo ese fracaso, contra toda esa división familiar, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Tome asiento. El Señor me dará esa predicación en contra, poner la predicación, la profecía contra. Eso hay que saber cuándo y contra qué se profetiza. Poner la profecía sobre y poner la profecía dentro. Ezequiel 35, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. ¿No les parece muy similar? Hoy es a ti y a las personas que vean este video, esta transmisión, que Dios nos dice: no te dejes envolver ahí en fiestas ahorita. No te dejes envolver en comidas. Este no es el momento. No te dejes envolver en tradiciones. Pon tu rostro hacia el año 2025. Pon tu rostro para abrir tu boca y hablar lo que yo te mande que digas. ¿Qué nos ha mandado Dios que digamos esta noche? Que en Él tenemos nuestro oportuno socorro. Que en Él el bien y la misericordia nos seguirán todos los días. Que en Él vamos a ver maravillas, milagros. Yo voy a hacer un desafío. A mí me gusta hacer el buen desafío, no el malo. ¿Cuántos de aquí se atreven a ponerse de pie por un instante y a profetizarse desde ahora que en el 2025 van a ver obras maravillosas de Dios en lo espiritual, en lo físico, en lo económico, en lo afectivo, en lo sentimental, en lo familiar? ¿Cuántos levantan su mano derecha hacia el Dios de los ejércitos de Israel y le dicen: yo creo que tú eres el Dios de Ezequiel, que tú eres el Dios de la Biblia, y yo creo, Señor, que tú me ayudarás, que tú me sustentarás, que tú me favorecerás? Yo creo que siguen habiendo milagros grandes. Yo creo que sigue habiendo prodigios, Señor. Yo creo que sigue habiendo sanidades que solo vienen del cielo. Yo creo que hay medicina, sanidad y curación que viene del cielo. Que tú tienes eso para tu pueblo, Señor. Yo creo que en vez de irme mal, me va a ir bien en el nombre de Jesús de Nazaret. Que en vez de sentirme desamparado, asolado, me sentiré un hijo de Dios, ayudado por mi Padre Celestial. Aleluya y gloria a Dios. Tome asiento. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir. Nos debería llamar la atención. ¿Qué significa ese monte de Seir? Ese monte de Seir se refiere a las tierras de Jordania, donde estaban los edomitas. Pero en lo espiritual se entiende como las tendencias carnales, como las emociones que llevan a tormenta, como la enemistad que está contra el Hijo de Dios, como la envidia y como el mal deseo
contra los hijos de Dios. O sea que Dios tomó a este profeta y le dijo: vas a pararte, vas a poner tu rostro allá hacia ese monte y le vas a profetizar en contra. Le vas a decir: monte, versículo 3 de Ezequiel 35, y dile al monte: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desierto y en soledad. Estamos entendiendo que el monte de Seir significa todas esas dificultades y angustias y problemas y necesidades que trae el 2025, y que Dios te está dando la oportunidad de poner tu rostro en oración y en profecía y decirle: oiga, enemistad, envidia que hay contra mí, ruina que tiene preparada el diablo, fracaso que tiene preparado, te digo hoy palabra de Dios, y te digo que el Señor Jehová, el Señor, está contra ti, oh monte de la enemistad, oh monte de la ruina, oh monte del fracaso, y que el Señor eterno extenderá su mano contra ti y te convertirá en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré, dice Dios, no a usted, a sus enemigos, y tú serás asolado. Sabrás que yo soy Jehová, por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Deténgase ahí. El monte Seir significa eso contrario a la vida cristiana. El monte Seir significa esa actividad contra la vida cristiana, contra ti. El monte Seir significa envidia, traición, aflicción, tiempo en que el diablo quiere verte en aflicción. No Dios, el diablo, los envidiosos. Tiempo extremadamente malo. Yo no sé si usted notó ahí el versículo 5 al final dice: en el tiempo extremadamente malo. No me lo estoy inventando yo, preciosa asamblea de Dios. La Biblia habla que los que están contra Cristo quieren que los hijos de Dios estemos en el tiempo extremadamente malo. Pero tú y yo tenemos una oportunidad maravillosa que vamos a aprovechar. Colocar nuestros tiempos en manos de ¿quién? Aleluya, en manos de Dios, que extiende su mano poderosa contra todo esto. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo número 9. Segunda Timoteo. Aleluya. Hoy no vamos a profundizar demasiado en la palabra de Dios, porque ese no es el objetivo de este culto. Lo que sí vamos a profundizar es en la presencia del Espíritu Santo de Dios para profetizar en esta hora. Segunda Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer un poco más atrás. Vamos a leer versículo 6. Dice:
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Si tú ya sabes que tienes un monte Seir que está ahí, acomode lo espiritual a lo espiritual. Dios te aconseja que avives el fuego del don que Dios ya te regaló. Dios te regaló el don de poder ser salvo a través de Cristo Jesús de Nazaret. Dios te dio el don de tener la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero Dios te dice, en estos tiempos que vienen extremadamente malos para el mundo, yo estoy dispuesto a extender mi mano para ayudarte. Yo estoy dispuesto a extender mi mano para librarte. Yo estoy dispuesto a extender mi mano para socorrerte. Pero recibe mi consejo y ponlo por obra. Aviva. Aviva el fuego. No lo dejes más apagado. Aviva el fuego de desear orar, de desear venir a ayunar. Yo le decía a Dios, esos ayunos, jueves tras jueves, mes tras mes, es Dios el que nos permite hacerlo. Es Dios el que se manifiesta. Cada culto, cada intercesión, bendigo a los intercesores y a las intercesoras. Cada canción de alabanza y de adoración, cada actividad con los niños, cada persona que ayuda al mantenimiento, al cuidado de la iglesia, a la vigilancia de las cosas, cada predicación es Dios que extiende sus manos, su mano para ayudarnos. Escuche el 7, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Usted se ha dado cuenta de lo que se está apoderando de mucha gente, cristiana y no cristiana? ¿El espíritu de qué? De cobardía. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay que crecer en la orden de Dios en el 2025. Hay que crecer en la fe. Hay que crecer en la oración. Hay que crecer en la constancia de venir a congregarse. Hay que crecer en la fidelidad. Hay que crecer en el caminar cristiano. Y aun si Dios te dio un don, tienes que crecer en él. Para esto necesitas de poder, de amor y de dominio propio. Para enfrentar el tiempo extremadamente malo que tú lo leíste conmigo en la Biblia, se necesita el poder de Dios, el amor de Dios y el dominio propio que da Dios. El versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. No nos esconde Dios que hay aflicciones que tenemos que pasar. No nos lo esconde, nunca. Nos ha dicho Dios que no tendremos una vida con aflicciones, pero nos dice que podemos participar de esas aflicciones de acuerdo o según el poder de Dios. Yo le decía: Señor, ¿en qué consiste
profetizarle al año 2025. Porque tengo que dar una explicación bíblica para que no haya confusión. Porque tengo que dar una explicación bíblica para que se entienda que esto está de acuerdo a la palabra de Dios. Y la explicación número 1 la dio el Señor en el Antiguo Testamento. La leímos en Ezequiel, donde Dios toma a Ezequiel y lo pone a profetizar contra los montes. Lo pone a profetizar contra el monte de Seir. Lo pone a profetizar contra muchas cosas. Pero en el Nuevo Testamento aquí viene un secreto grande del por qué yo no me puedo ni debo dejarme envolver en los malos tiempos. Diga así conmigo: no puedo ni debo dejarme envolver en los malos tiempos. No son para mí. Dígale a la persona que tiene, dile a la persona que tienes al lado: no puedes ni debes dejarte envolver en los malos tiempos. No son para ti. Te puedes librar de ellos con la ayuda de Cristo. Dice el versículo 9. En el 8 les dice: no se avergüencen de dar testimonio de nuestro Señor. Y aquí somos una iglesia que no nos avergonzamos de dar testimonio de nuestro Señor. En otros lados organizan obras de teatros y cosas allá ellos, pero aquí lo esencial es dar testimonio de nuestro Señor. Con seguridad, con amor. Antes les había dicho: participa, sé valiente, no te acobardes, no te dejes llenar de cobardía. Si vienen situaciones difíciles en el 2025, acuérdate que Dios no te dio espíritu de cobardía. Acuérdate que Dios te dio ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Acuérdate que colocaste tus tiempos en manos de Dios y que Él te librará de los enemigos y de lo que te persigue. Si alguien lo cree, que le dé la gloria a Dios. Dice: quien nos salvó y llamó. Estamos en el 9, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por favor, estamos hablando de tiempos. ¿Se acuerdan ustedes la tribu que comenzamos a ver al principio? ¿Se acuerdan? Sí, alguien que levante y diga: sí, me acuerdo de esa tribu al principio. Que esa tribu, ¿qué era la característica principal que tenía? ¿Que eran qué? Entendidos en los tiempos. ¿Y qué más les daba al ser entendidos en los tiempos? Que sabían qué debían hacer. Yo le pregunto: ¿usted sabe qué va a hacer el 2025? No se precipite, porque aquí hay mucha gente desesperada, angustiada, porque no sabe qué va a hacer el 2025. Pero yo le digo algo: si usted es entendido en los tiempos de Dios, va a saber qué hacer. Aquí hay una revelación tremenda. Habla que la salvación y el llamamiento suyo y mío, que el propósito de Dios y que la gracia que nos fue dada en Cristo, eso estaba establecido antes de los tiempos de los siglos. A ver, ¿cómo es eso, predicador? La Biblia habla de tiempos. ¿Usted me quiere? Sí, yo le hablo de tiempos.
Hay tiempos eternos, para allá vamos. Y hay tiempos de los siglos. ¿Cuál es la diferencia? Por favor, explíqueme. Me gusta, quiero saber qué es. Los tiempos eternos ni comienzan ni terminan. Son para siempre. No tienen fin ni tienen principio. Los tiempos de los siglos sí tienen principio y sí tienen fin. Lo marca precisamente cada siglo, un periodo de tiempo. Explíqueme, por favor, qué es lo que vamos a hacer esta noche. Decirle al diablo, a los demonios y a los tiempos de los siglos que nuestro tiempo no está medido por los siglos, sino por los tiempos eternos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Y en los tiempos eternos hay algo para ti: salvación, llamamiento santo, propósito de Dios. Entonces, si ponemos el rostro como Ezequiel hacia el año 2025 y le decimos: año 2025, en el nombre de Jesús de Nazaret, serás año de bendición para mí. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito conmigo y la gracia que me fue dada en Cristo Jesús antes que vinieras, año 2025. Y de paso, el monte de Seir se va secando, se va volviendo un desierto. ¿Se acuerda? Usted leyó conmigo lo del monte Seir. ¿Sí lo leyó? Sí lo leyó. ¿Se acuerda? ¿Cuántos se acuerdan? Me dicen. Yo me acuerdo que leímos lo del monte Seir. Y que el Señor cogió a un profeta y le dijo: profetiza contra ese monte Seir. Y que me explicó qué significa el monte Seir, que son las tendencias carnales, las tendencias emocionales dañinas, las tendencias tormentosas, que son las cosas arraigadas en lo físico que llevan a pecar, a destruir al cristiano, que significan la enemistad, la envidia, el mal deseo y lo contrario. Pero dice Dios: te convertiré en desierto y en soledad. Por eso es que aquí hacemos guerra contra la brujería, contra la hechicería, contra el satanismo, contra la oscuridad, porque creemos que mientras nosotros hacemos guerra, se extiende la mano poderosa de Dios, así como dice: porque Dios está contra la brujería, contra la hechicería, contra el satanismo, contra la ruina. Dios no te quiere envuelto en ruina, ni en dolor, ni en fracaso, pero depende de ti si quieres dejarte envolver por los tiempos malos, extremadamente malos, o depende de ti meterte en los tiempos eternos en Cristo Jesús de Nazaret y creer que Dios tiene un propósito contigo, en el cual se mostrará su gracia, en el cual se mostrará su poder, en el cual se mostrará la forma en que Dios nos cuida. Si alguien lo cree, que le dé la gloria a Dios. No se afane, que ya voy a ir terminando esto para orar proféticamente. Yo no entendía. Hermoso es el Señor. Desde hace 25 años recibimos el año 2000, me acuerdo, 4 personas. Usted, su esposa, nosotros 2. Bueno, no recuerdo si la pastora Rocío estaba ahí. Me parece que yo no entendía nada, pero el Señor me dijo: párate, varón, y profetízale al año 2000. En ese entonces. Y le profetizamos al año 2000. Y así todos los años Dios nos recuerda y nos dice: párense, pongan su rostro contra el año que viene,
y profetícenle, así como Ezequiel le profetizaba al monte de Seir, así como Ezequiel le profetizaba a los montes. Tú le vas a profetizar a los tiempos de los siglos que traen su mal, que no te van a envolver, porque desde antes de los tiempos de los siglos, es decir, en los tiempos eternos, ya había un propósito, un plan para ti. El plan de Dios para ti no es el fracaso. Puedes sonreírle a la persona que tienes al lado y decirle: el plan de Dios para ti no es el fracaso. El plan de Dios para ti no es el dolor. El plan de Dios para ti no es la angustia. El plan de Dios para ti no es la soledad. El plan de Dios para ti no es la vergüenza, no es el oprobio. El plan de Dios para ti no es el desamparo. El plan de Dios para ti es bendecirte, es sustentarte, es ayudarte, es favorecerte, es librarte, es exaltarte, es bendecirte, es sanarte, es restaurarte. Si alguien lo cree, que le dé un fuerte gloria a Dios. Entonces, vamos a dejar este año, no como los mundanos, mirando de pronto un agüero a ver si el agüero trae prosperidad. No como los paganos, mirando un encantamiento, una adivinación, a ver si eso desata la riqueza. No como los incrédulos, mirando las estrellas y los horóscopos antes que mirar a Dios y su palabra. Hoy vamos como Ezequiel a poner nuestro rostro hacia el año 2025 y a declararle a ese año 2025. ¿Sabe que está profetizado en el mundo del año 2025? Que es extremadamente, ¿qué? Malo. Pero usted y yo no nos dejamos envolver de ese decreto. Alguien que diga conmigo: yo no me dejo envolver de ese decreto mundano para el año 2025. A mí me envuelve la palabra de Dios. A mí me envuelve la voluntad divina. A mi casa la envuelve la protección divina y la envuelve la presencia divina, ayudándonos, sustentándonos, favoreciéndonos, sanándonos. Y entendiendo que Él nos salvó, entendiendo que Él nos llamó. ¿Para qué? Para ese propósito y para esa gracia que ya nos fue dada. Y entendiendo que eso fue dado desde los tiempos eternos. En el 2025 cada vez nos acercamos más para irnos con el Señor. ¿Cuánto lo creen? Pero vamos a encomendar este año 2025 que viene. Póngase en pie. Le pido algo. Yo arranco. No me detengo hasta terminar. No es culpa mía si usted se silencia. No es culpa mía si usted calla en este momento cuando no debe callar. No es culpa mía si usted se pone pensativo y no confiesa, no profetiza sobre el año 2020. Yo arranco. Y la oración que voy a hacer primeramente es dándole gracias a Dios por este año, que termina en 2 horas. Diciéndole a Dios: yo perdono a todos los que me han ofendido y pido perdón. Padre, que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret,
Yo quiero darte gracias por este año 2024 que está por acabar en 2 horas. Por todo lo que me diste, por todo lo que me permitiste, por todo lo que me diste y me quitaste, por todo lo que me pasaste, porque me hiciste pasar por fuego, me hiciste pasar por agua, pero la llama no ardió en mí. Y las aguas no me anegaron. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias por este año. Haya pasado lo que haya pasado, no faltó el sustento, no faltó la ayuda, no faltó el socorro tuyo, no faltó el techo en mi casa, no faltó el pan, no faltó tu bendición y tu protección y tu amor, no faltó. Quiero comenzar el año 2025 con mi corazón limpio. Por eso, Señor, perdono a todos los que me han ofendido, perdono a todos los que me deben, perdono a todos los que me han hecho daño, perdono a todos los que han hablado contra mí, a los que han tenido envidia, a los que han hablado. Yo perdono en el nombre de Cristo Jesús y pido perdón por haber ofendido, y pido perdón por haber hecho daño, y pido perdón por haber dejado obras de la carne y pecados que no deberían estar ahí. Padre, ahora pongo mi rostro, dígalo así, pongo mi rostro como lo puso Ezequiel contra los montes. Ahora lo pongo yo contra el año 2025 para declarar que el año 2025 será año de bendición para mí. Comienza a entregar. Señor, yo te pongo el mes de enero del año 2025. En el nombre de Jesús de Nazaret, te presento toda mi casa, te presento mis hijos, te presento mi familia. Cada día del mes de enero del año 2025, tu gracia, tu misericordia me acompañarán todos los días. Tú me favorecerás, tú me librarás, tú guardarás mi casa. El mes de enero del año 2025 será bendición para mí, será bendición de prosperidad. Dile ahora, Señor, yo te presento el mes de febrero en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo presento, me presento yo y presento toda mi casa y declaro que el mes de febrero será mes de provisión, será mes de bendición, será mes de prosperidad, será mes de ver tu gloria, Señor. Yo profetizo para el año 2025, mes de febrero, que me sorprenderá, que se verá tu gloria en mi casa. Padre que estás en los cielos, yo te presento el mes de marzo del año 2025, declarando que el mes de marzo será bendito, que tú me librarás, que tú me ayudarás, que tú me sustentarás, que tú me favorecerás, que se verá tu gloria en mi casa, que se verá tu socorro en mi casa, que no me desampararás, que no me dejarás, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Padre que estás en los cielos, te presento en el nombre de Jesús de Nazaret el mes de abril, para declarar que en el mes de abril no faltará tu socorro, no faltará la ayuda, no faltará la bendición, no faltará la prosperidad, no faltará tu cuidado. Yo lo creo en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, te presento el mes de mayo, creyendo que el mes de mayo te lo consagro a ti, Señor bendito, te lo dedico a ti, creyendo que tú bendecirás, creyendo que tú ayudarás, creyendo que no faltará el socorro, que no faltará el bien, que no faltará la misericordia, que no faltará la obra tuya, que en vez del mal será de mucho bien. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, dile: Padre, yo te presento el mes de junio del año 2025 y declaro que para el mes de junio se verá tu gloria. Levanta tu voz y dilo: se verá tu gloria en mi casa en el mes de junio, se verá la provisión en el mes de junio, se verá tu gloria.
recordaremos que tú eres bueno, que tu misericordia es para siempre, porque el mes de junio veremos el reino tuyo en medio de nuestra casa, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, te presento el mes de julio. Preséntale julio, dile: yo presento julio del año 2025 y presento toda mi casa y me presento yo para declarar que julio será de bendición, que julio será de prosperidad, que julio será ayuda divina. No faltará el socorro, no faltará las dádivas divinas, no faltará el don perfecto, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Dile: Señor, yo te presento, Padre nuestro, el mes de agosto del año 2025 y declaro para el mes de agosto la bendición, el socorro, la consolación, los bienes, la misericordia, la paz de Dios, el amor de Dios, la fortaleza de Dios en mi casa, el reino de Dios en mi casa se verá en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Declárale diciendo: Señor, yo te presento en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret el mes de septiembre, bendito mes, te presento toda mi casa y en el mes de septiembre se verá tu gloria, ni el mal pasará de largo y tú nos librarás del lazo del cazador y tú nos librarás del mal y del peligro y aumentará la provisión y se verá tu gloria y me sorprenderás y el bien y la misericordia me seguirán todos los días del mes de septiembre. Padre de la gloria, te presento el mes de octubre en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. El mes de octubre del año 2025. Cada día, cada hora será bendición, será de ayuda divina, será de ver tu gloria, será de crecimiento, será de ver tu gloria. El bien y la misericordia me seguirán y el mal pasará de largo. Padre que estás en los cielos, yo te presento el mes de noviembre del año 2025, creyendo que el bien, que la misericordia me seguirán, que se verá tu gloria, que se verá tu amor y tu misericordia en mi casa, que me sorprenderás. Dilo una y otra vez: me sorprenderás, me sorprenderás, me sorprenderás, me sorprenderás. Padre de la gloria, y te presento el mes de diciembre del año 2025, declarando que de aquí a un año tendré testimonios grandes, tendré testimonios poderosos de cómo me has ayudado, de cómo me has librado, de cómo me has favorecido, de cómo he crecido. Ahora pon tu rostro hacia el año 2025 y declárale: año 2025 serás de bendición. Año 2025 te damos esa palabra, porque hay un propósito eterno en nosotros, porque hay una gracia destinada a nosotros, una gracia entregada a nosotros, y por esa gracia y por ese propósito vamos a ver la gloria de Dios. Ábrale y dile: se verá la gloria de Dios en mi casa, se verá la gloria de Dios en mi casa, se verá el socorro divino en mi casa, se verá la respuesta divina en mi casa, se verá el socorro divino, la gracia de Dios y la respuesta de Dios en mi vida, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y cubrimos esta palabra profética en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Antes de terminar y de dar la última bendición pastoral de este año, porque ya las otras son, si Dios lo permite, en el otro año. Toma a la persona de al lado y no seamos como los mundanos. Yo no quiero faltar al respeto, pero ese feliz año suena como un disco rayado a veces. Es diferente que tú le digas: que Dios te bendiga, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a favorecer, que Dios te va a guardar en el año 2025, que Dios te va a sustentar, que Dios te va a sorprender, que el Dios de la Biblia te va a sorprender, que el Dios de la Biblia no te abandonará, que el Dios de la Biblia te ayudará, que el Dios y Padre nuestro te sustentará, que tendrás años de bendición, de prosperidad, de sanidad, de restauración, que sí lo tendrás,
porque hay un propósito eterno en nosotros. Aquí lo vimos en la palabra de Dios. Hay una gracia entregada para meternos en ese propósito eterno. Gracias Dios, Señor. Y entregamos este año 2024. Y recibimos el año 2025, no como los mundanos, no como los incrédulos, no como los paganos. Lo recibimos como los hijos de Dios, que creemos que tú, nuestros tiempos están en tus manos y que tú nos librarás de la mano de los enemigos y tú nos librarás de los perseguidores y tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás esa bendición hasta que sobre y abunde. Dilo antes de terminar, ya vamos a terminar. Dile: yo creo que tú abrirás las ventanas de los cielos a favor de nosotros que somos tus hijos, a favor de nosotros que somos tus escogidos, a favor de nosotros que somos tus llamados. En el mundo hay un tiempo extremadamente malo, pero tú abrirás las puertas de los cielos sobre nosotros para ayudarnos, para sustentarnos, para favorecernos, para guiarnos, para levantarnos. Te alabo y te bendigo y te exalto y te doy gracias por ser hijo tuyo. Te doy gracias por ser escogido tuyo. Te doy gracias por ser llamado tuyo. Gracias Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. A nombre de la familia pastoral, mi esposa, mío y de mis hijos, a la iglesia presente y a la que está recibiendo, un año de mucha bendición, de mucha prosperidad y de mucha paz. Pero también un año en que Dios nos dijo: hay que crecer, hay que crecer. Ya comenzamos. Hay muchas cosas en las que tiene que haber crecimiento. No lo deje de un lado. Que la paz del Señor los acompañe, que tengan un tiempo grato, en paz, en armonía, para entregar el año y recibir el otro año. Y muchas gracias por ese apoyo, por esa ayuda, porque no se avergüenza de dar testimonio del Señor ni de nosotros. Que Dios los bendiga rica y poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a levantar nuestras manos hacia el cielo de Dios. Bien alto. Última bendición pastoral de este año 2024. Recibamos la bendición de nuestro Padre eterno. Recibamos la bendición de nuestro Señor Jesucristo el Hijo. Y recibamos la bendición del Espíritu Santo de Dios. La bendición espiritual y la física y la económica y la afectiva y la sentimental y la familiar. Iglesia muy amada, iglesia comprada a la sangre de Cristo, que un año 2025 muy prosperado y lleno de la presencia y de la bendición del Dios eterno. Dios los bendiga poderosamente.